Saludos, reciban la bienvenida a este episodio especial de Conversaciones con Martín Cruz Santos. Recuerden que todas las grabaciones de las conversaciones que hemos llevado a cabo desde el año 2021 están disponibles en nuestro canal de YouTube. Allí pueden verlas, pueden compartirlas y sobre todo es un medio para educación, así que están disponibles en cualquier momento. Hoy vamos a tener, como digo, un episodio especial de las conversaciones. Tenemos como invitado a quien se conecta desde Puerto Rico, el dramaturgo y profesor puertorriqueño Roberto Ramos Perea, a quien damos la bienvenida y agradecemos que haya aceptado la invitación. El bienvenido se siente este servidor que te escucha y que está disponible para todo lo que quieras hablar en esta noche. Así que muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Bien. Y el motivo, pudiéramos dialogar con el profesor de diversos temas, pero hay un motivo especial. Y es que recientemente él publicó su libro titulado Memorias Espiritistas, que ha tenido una gran acogida. Yo he estado siguiendo, ¿verdad?, en redes sociales los conversatorios que él ha estado haciendo en Puerto Rico y el hecho de que el libro, como decimos en Puerto Rico, se ha vendido como pan caliente. Así es. Es un gran tema. Y quisiera que comenzáramos por un aspecto que lo he leído de usted en sus publicaciones y durante mi vida de amigos espiritistas siempre lo escuchaba, pero parece que hay que hacer una aclaración continua, constante. Y en su caso le pregunto por qué considera que el espiritismo es una filosofía, una vivencia y una experiencia que merece ser dialogada y por tanto escuchada. Y por esa razón estamos aquí en esta noche. Claro ¿Qué que sí. podemos dialogar al respecto? Bueno, lo primero que hay que dejar establecido, Martín, es que el espiritismo no es una religión. Yo no soy sacerdote de ninguna religión. El espiritismo no tiene rituales, no tiene intermediarios entre Dios o lo que sea Dios y el hombre. Es una filosofía liberadora que tiene como fundamento la creencia en un mundo espiritual, en un mundo que es diferente al nuestro porque está habitado por unas energías inteligentes que nosotros les llamamos los desencarnados, ¿no? Y estas energías inteligentes, pues, algunas personas las llaman espíritus, ¿no? La mayoría de nosotros la llamamos espíritus porque podemos comunicarnos, podemos intercambiar pensamientos inteligentes con ellos y que muchas veces esos pensamientos inteligentes están dirigidos hacia el bien, están dirigidos hacia, digamos, las morales personales que son positivas, las éticas universales que son también proclives al desarrollo del alma, pero más que nada a la liberación del pensamiento. El espiritismo es una filosofía que libera el pensamiento de aquellas fuerzas opresivas que la religión nos ha impuesto a lo largo de los siglos, ¿no? El espiritismo no es un dogma, no es una secta, no es un templo, o sea, no existen tales cosas como templos espiritistas, no existen tales cosas como sacerdotes espiritistas, no existe una doctrina que, digamos, sea tan férrea que no te permita la libertad del pensamiento, ¿no? Y una de las cosas que más me atrae de esta filosofía es lo que se conoce con el nombre de fenomenología. A mí, particularmente como sociólogo, que he sido casi toda mi vida dramaturgo, sociólogo, ¿no? Me dedico al teatro y a la sociología del teatro. Me interesa mucho el origen de la experiencia. Sabes que la fenomenología es el estudio de la experiencia humana, ¿no? Y en esta experiencia humana, pues en el caso del espiritismo se dan una serie de fenómenos que tienen que ser investigados, que tienen que ser de alguna manera documentados. Lo que sí no podemos caer es en esa secta cientificista. Yo digo que existe una secta cientificista que todo lo quiere meter en un tubo de ensayo, a todo le quiere buscar una explicación científica para negar el espacio que tiene el misterio en nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Para todo siempre hay que buscarle una razón, un motivo, y yo pienso que eso no es del todo, digamos, razonable. Vamos a entrar en una paradoja interesante, ¿no? Eh, yo creo que hay un espacio para el asombro, creo que hay un espacio para darnos cuenta de que hay cosas que no podemos explicar y que la única manera que tenemos de explicarlas es explicar cómo se manifiestan, ¿no?
Como un medium, por ejemplo, en el caso del espiritismo, ¿cómo se siente un fluido? ¿Cómo se siente si ese fluido es de alta o baja vibración? Si podemos escuchar la voz de ese fluido, si ese fluido nos inspira a escribir cosas, ¿no? Yo como escritor, pues siempre he pensado que alguien, cuando yo me siento a escribir, alguien se sienta a escribir conmigo, alguien me dice cosas, ¿no? Yo he podido tener también la experiencia de que yo he escuchado algunas veces voces que no son esquizofrénicas, ¿no? Pero que son voces que te llegan al oído y te dicen cosas que tú sabes que son importantes, ¿no? Eh, yo no escucho voces de que tengo que ir a matar a nadie, ¿no? Ni mucho menos. Pero son voces que me ayudan a inspirarme, ¿no? Y en muchas ocasiones he sentido fluidos muy beneficiosos a mi vida, muy beneficiosos a mi trabajo. Recibo con frecuencia vibraciones muy hermosas de mi Santa Madre, de mi Santo Padre. O sea, son cosas que son experiencias que tú no las puedes explicar desde el punto de vista religioso. Porque, pues, para empezar, yo tengo un problema, yo soy ateo, ¿no? Exacto. Y la gente se pregunta, ¿cómo puedes ser ateo y ser espiritista? Yo, pues, muy fácil. Hay dioses en los que yo no creo. Y pues, quizá como Spinoza, quizá como algunos panteístas a lo largo de la historia, entienden que hay unas fuerzas en la naturaleza que son supremas al hombre. Pero no me tengo que someter a esas fuerzas, no tengo que ajodillarme y decirle a la naturaleza, voy a hacer lo que tú mandes, ¿no? Sino que la naturaleza está ahí para sentirla como una experiencia diferente, como una experiencia majestuosa, ¿no? Que yo no puedo reducir para que quepa en mi cabecita pequeña, ¿eh? Y ante ese Dios antropomórfico que la gente se crea, ¿no? De que tiene manos, piernas, y de que se enoja si uno hace algo malo, de que se contenta si uno lo adora y deposita 20 pesos en la iglesia, ¿no? Ante ese Dios yo me declaro totalmente ateo, ¿no? Y eso es lo que siempre le explico a la gente. El espiritismo no necesita de dioses, ni necesita de símbolos religiosos, porque cuando desencarnamos vamos a un mundo astral y vamos a llevar a ese mundo astral o ese espacio de misterio astral las divisiones que tenemos aquí en la Tierra. Me voy a encontrar yo allá, si acaso me voy a encontrar con budistas, musulmanes, con sabe Dios qué espíritu desencarnado que pertenezca a sabe Dios qué religión. Y yo voy a llevar las cosas que me dividen aquí a ese otro lado. Y eso pues me resulta muy interesante de considerar dentro de los aspectos filosóficos y fenomenológicos. ¿Eh? Eh, no sé si eso explica lo que me preguntaste, pero... Sí, 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 de hecho, y es interesante porque escuchándote, de momento recordé a un amigo que ya falleció hace unos cuantos años, don Jorge Almodóvar Lugo, y don Jorge toda la vida fue espiritista, y yo recuerdo que siempre hacía esa aclaración inicial cuando de algún modo la gente trataba de llevar a cabo un acercamiento por una línea religiosa. Nada que ver, Su primer planteamiento es que el espiritismo es una filosofía, filosofía. es una filosofía de vida. Entonces, ¿qué ocurre? Me llama mucho la atención porque, al igual que te ocurre a ti, conozco otras personas que también han tenido que continuamente desenredar todo este asunto de una confusión y una desorientación que me parece muy llamativa porque siendo el espiritismo una filosofía muy antigua y habiendo en el caso de Puerto Rico personas que lo han practicado a lo largo y ancho de la Uf, isla a través de su historia, todavía hay que estar haciendo ciertas aclaraciones y sobre todo esa que muy bien planteas de considerar una contradicción entre ser ateo y ser espiritista cuando en realidad no tiene por qué haberla. no tiene por qué haber. Sobre, sobre todo cuando lo planteas de ese modo. Es decir, hay en ti un interés fenomenológico de una búsqueda de entender que no necesariamente las cosas que aquí vivimos, las experiencias humanas, tengan que ser explicadas desde una vertiente de carácter religioso O de carácter científico. o de carácter científico. El problema de muchas veces de la ciencia es que se plantea, ¿eso es verdad o eso es mentira? Ajá. Yo no lo sé hasta que no hable con la persona. Yo tengo que escuchar la experiencia, tengo que tratar de entender y comprender cómo un medium siente una vibración. A mí no me Exacto. importa cómo sea la vibración, si es buena o mala, superior, inferior, yo no tengo esa complicación, ¿no? A Ujú. mí no me importa si es cierta o falsa. Yo presumo, yo entiendo y parto del punto de inicio
de que la persona está sintiendo algo, Correcto. de que no me está engañando, de que no se está inventando un cuento para que yo le dé alguna razón, alguna discusión o gane algún argumento o trate de convencerme de alguna cosa personal, ¿no? Nada que ver, nada que ver. O sea, la fenomenología no emite juicios. La fenomenología busca preguntas. ¿De Exacto. dónde salen las cosas? Busca el origen, lo que se llama en medicina la etiología de algo, ¿no? Y esa etiología del fenómeno espiritista es quizá la punta de mira de los aspectos fenomenológicos que a mí me interesa explorar. O sea, cuando tú vas a una sesión espiritista y el medium te dice algo, pues lo lógico es que tú preguntes de dónde viene eso que dice y qué es lo que pretende al decírmelo, ¿no? Pero yo no me pongo a cuestionarle al medium si lo que está diciendo es cierto o falso. Eso lo sabrá él. Yo lo que sí hago la pregunta es, ¿cómo te surge eso que me estás diciendo? ¿De dónde viene? ¿Con qué intención viene? ¿Eh? ¿Y qué tú esperas que yo, como escuchador de esa vivencia o de esa construcción mental de lo que el fluido te provoca, cómo yo lo entiendo? ¿Cómo lo asumo? Y esto dentro de lo que es, digamos, una categorización que hizo el maestro Allan Kardec de todo lo que fueron los fenómenos espíritas en su momento histórico. Y yo soy de los que pienso que cada momento histórico trae sus propios fenómenos, ¿no? Siempre he pensado que hay que volver a mirar el libro de los mediums a la altura de nuestro siglo, ¿no? Porque Allan Kardec escribió sus libros muy presionado y muy perseguido por la Iglesia Católica. Sí. Él tuvo que hacer concesiones de carácter casi religioso para que no lo metieran preso o para que no le quemaran sus libros en la plaza pública como hicieron en Barcelona. Sí. Y en ese sentido, el contexto en el que vivió Allan Kardec quizá no es el mismo, aunque los principios básicos sí sean los mismos, ¿no? Y a mí me parece que yo creo, y esto no me lo has preguntado, pero te lo digo, que mi próximo libro va a tratar sobre eso. Va a tratar de esa posibilidad de contextualizar el fenómeno de los mediums con nuestro presente. ¿Eh? Y estoy trabajando arduamente en eso, que estoy haciendo muchas preguntas. Acuérdate que la filosofía no es dar respuestas, es hacer preguntas, ¿no? Eso lo aprende uno en filosofía 101. Sí. Y en esa dirección es que se dirige mi nuevo trabajo. Sí, recuerdo ahora algo que decía el escritor Jostein Gaarder, que en ese libro del mundo de Sofía, que una pregunta puede contener más pólvora que muchas respuestas. Y en ocasiones ese cierre dogmático, sea religioso o sea científico, teme a esas preguntas, claro. Teme a esa formulación porque es más fácil dar una respuesta y en unos casos obligar a que sean creídas que tener esa posible libertad de búsqueda, ¿no? De razonar y de tratar de entender. Mencionas ese segundo libro. Sobre este presente hay algo que me llama la atención sobre la publicación, y es que, cito, en uno de tus escritos, de tus publicaciones en redes sociales, dices que desde la dulce memoria del corazón, sobre mi paso ciertamente fascinante por la filosofía espiritista a la que tuve acceso desde niño de la mano de mi santo padre. Y evidentemente, pues hace muchos años que has tenido estas experiencias. Sí. ¿Por qué decides publicar estas memorias espiritistas hoy? Pues mira, como todo ser humano, cuando sufres una crisis de salud o una crisis emocional, siempre te obliga a reflexionar sobre la muerte. La muerte es una reflexión que el ser humano viene cargando desde los albores de la civilización. Nosotros tenemos conocimiento de que los neandertales y los denisovanos, que fueron el último eslabón en nuestra cadena evolutiva, llevaban flores a las tumbas de sus muertos. Si eso se hace desde tan lejos, si después ahí en adelante los egipcios llenaban los sarcófagos de comida y hasta incluso le ponían a los faraones mujeres vivas dentro de sus tumbas, y de ahí en adelante todo lo que es la tanatología o todo lo que es el estudio de los fúnebres y de la muerte ha tomado como por sentado la existencia de un mundo superior que nos priva a nosotros
de pensar de que existe un mundo superior a este, al que vamos a llegar una vez desencarnemos. El gran maestro Víctor Hugo, que es una de mis adoraciones, tenía una frase maravillosa. La voy a decir lentamente para que la asumamos en todo su poder. La cuna tiene un ayer, la tumba tiene un mañana. Y esa frase él no se la inventó porque fuese un gran poeta. Se la inventó porque sus hijos murieron antes que él en trágicos accidentes. Y él se vio en la gran crisis espiritual de comunicarse con ellos para resolver asuntos familiares, ¿no? Y se dio cuenta de lo que decía, lo que él llamaba la boca de la sombra, ¿no? Esa sombra empezó a hablarle de cosas que solamente él y sus hijos sabían, a través de una medium que se llamaba Delphine Gray, y esta medium se comunicaba con los espíritus de los hijos de Víctor Hugo. Y Víctor Hugo creyó eso en su momento más crítico, donde se sentía completamente devastado en su obligación como padre, porque pues se sentía muy fracasado de la muerte de 3 de sus hijos antes que él. Y ya Víctor Hugo era un hombre ya maduro, ¿no? Y esa sensación de término me ocurrió a mí en una crisis. Yo padezco de una condición autoinmune que se llama miastenia gravis, y es una condición que no me voy a morir de ella, pero me voy a morir con ella, ¿no? Y es muy majadera, es una condición que a veces te levantas unos días y estás muy bien, otros días te levantas y estás muy mal, y todo eso te da una sensación de término cuando llegas a cierta edad, y los años límites del hombre y los años promedio del cuerpo humano se van acercando, ¿no? ¿Por qué no pensar en la muerte? ¿Por qué no pensar en que esa posibilidad del morir sea más feliz de lo que uno supone, ¿no? Porque uno pues siempre por cuestiones de carácter religioso le han enseñado a uno que sí hay otra vida al lado del Señor, sí hay otra vida, pero no, esa no es yo no quiero una vida al lado de un Señor que yo no sé quién es, ¿no? Yo quiero una vida, o por lo menos querer la oportunidad de que continúe mi pensamiento en la presencia o en el corazón de aquellos a quienes amamos, ¿no? Tú y yo ya tenemos unos añitos. Obviamente nos ha pasado el pensamiento de la muerte 1000 veces por la cabeza. ¿Cómo será ese momento? ¿Cómo lo enfrentaremos? ¿Qué pasa cuando finalmente lleguemos al otro lado? ¿Qué pasa con los que se quedaron? ¿Cómo se van a sentir? ¿Cómo se van a sentir el abandono o el amor? ¿O cómo va a ser ese desarraigo, ¿no? Y a mí la solución que me preguntas fue ir a recuperar mi pasado. Ya a mis 60 y largos años, tengo 66, llevo ya 4 años con esta condición, me llevó a pensar quién era yo para llegar hasta donde llegué. ¿Qué hice? ¿Valió la pena mi vida? ¿Valió la pena lo que aprendí? ¿Valió la pena lo que escribí? Yo he escrito 200 y pico obras de teatro, he filmado 15 películas, he escrito más de 70 libros, y todo eso le puede parecer asombroso a mucha gente, pero cuando yo lo miro hacia atrás, pienso que lo que más me importa de todo eso es el amor que generé entre los seres humanos. Podría quemar hoy toda mi obra, pero no podría quemar el amor que siento por mi mujer, por mis ex compañeras, por mis hijos y por supuesto con los que ya no están, con mis santos padres y mi santa hermana que falleció. Y lo único que me queda es mi hermano mayor, con el que me comunico casi diariamente, porque como él muy bien dice, somos los últimos que quedamos, ¿no? Y en ese sentido, pues esa crisis espiritual, pues fue la consecuencia de una crisis física. Yo estuve 48 días en la sala de intensivo del hospital de la universidad, 18 de esos días con un tubo en la boca a punto de, como quien dice, de hacer la maleta para irme al otro lado. Y por alguna razón misteriosa yo sobreviví a esa ordalía. Y estoy aquí hablando contigo hoy. ¿A quién yo le debo eso? No lo sé. Claro. Pero a quien sea que se lo deba, estoy tan agradecido de poder estar aquí hablando contigo hoy que no tengo palabras para decirlo. Y lo único que le pido a la vida es que me dé 10 o 15 años más para poder seguir escribiendo sobre estas cosas que son las que verdaderamente importan, Martín. Los escritores escribimos tanta porquería para el ego. Escribimos tantas cosas para que se nos reconozca nuestro talento o se nos reconozcan
nuestras capacidades literarias y los libros que hemos leído y los autores que nos han influenciado. Y acá entre tú y yo eso no tiene ningún valor a la hora de salir. A la hora de irse, eso no cuenta para nada, ¿no? Y lo que cuenta es lo que dejaste en el corazón de los demás, ¿no? Eso fue lo que motivó ese recuerdo que desde los 8 años, y en el libro cuando lo leas te vas a dar cuenta de que yo recuerdo cosas de mis vidas pasadas y recuerdo del paso de esas vidas pasadas hasta llegar a esta que está hoy en día. Y han sido confirmadas esas visiones por muchísimos mediums a lo largo de mi vida que siempre me dicen la misma historia: usted fue fulano, usted hizo esto, usted estuvo en tal sitio, su nombre era fulano de tal, y no uno, 4, 5, 6 medios a distancias unos de otros, medios en Caracas, medios en Nueva York, medios en España, medios en Puerto Rico, que cuando tú los vas a consultar y te dicen la misma historia, algo tiene que tener en común. Claro. Ellos no se comunican por Gmail ni por fax, tú sabes. Exacto. O sea que hay algo que esa gente está sintiendo que es real y que es mío. ¿Eh? ¿Por qué tengo que usar una mente científica y racional para buscarle una excusa a eso? De verdad, eso no tiene excusa, eso tiene un misterio. Y ese misterio hay que mirarlo a los ojos y preguntarle, ¿qué quieres que haga con él? ¿Qué quieres que haga con ese misterio, con esa información que me estás revelando? ¿Eh? Y yo considero un privilegio que a uno, un medium, o 2, o 3, te digan, usted fue fulano de tal en su última vida. Bueno, uno de ellos me dijo, cuando fui a verlo por segunda o tercera vez, me dijo, pero si ya a usted le han dicho lo que usted quiere saber, ¿por qué quiere seguir que le repitamos lo mismo una y otra vez? ¿No? Digo, bueno, pues la duda, el científico tonto que no tiene en la cabeza, que se pasa dudando de todo, ¿no? Y me dice, no pregunte más, usted fue fulano de tal, usted vivió en tal sitio, usted vivió en Francia hace 200 años, su nombre era Luis Beltrán, bla, bla, bla. Y por ahí está la historia, ya la leerás en el libro. Y en ese sentido, pues uno tiene que sentirse confiado, uno tiene que sentirse satisfecho de que sí, en efecto, hay unas fuerzas posteriores a la muerte. Y no solamente las descubres con tu propia experiencia, las descubres, hay científicos que llevan años trabajando en eso. Quien conozca los trabajos de Ian Stevenson en la Universidad de Virginia sabe que hay niñitos de 6 o 7 años que recuerdan sus últimas vidas con una precisión increíble y los piden que los lleven a los pueblos donde habían nacido, ¿no? Niñitos en la India, en Europa, en el mismo Estados Unidos. Yo quiero que me lleves a casa de mi esposa. Pero si tú tienes 7 años, ¿de qué esposa tú estás hablando? No, mi esposa se llama fulana de tal y vive en tal ciudad y yo tuve tantos hijos con ella. Lléveme por favor allí. Y ese niño nunca ha estado allí ni ha tenido acceso a ninguna información. Y de momento, cuando el profesor Ian Stevenson lleva al niñito a la cinta, esa es mi esposa. Ay, ¿cómo tú te llamas? Yo me llamo fulana de tal o fulano de tal. Y ahí empiezan las consecuencias y tú dices, ¿de dónde este niño se sacó esta historia? ¿No? Sí. Y por ahí hay muchísimas experiencias que se pueden documentar de la existencia de una fuerza y de una energía inteligente que se sobreponen a la muerte. Que uno les tenga miedo como les tengo yo les tengo un pánico terrible. Pero bueno, eso es parte del problema, eso es parte del asombro, ¿no? Cuando uno trata de no tenerle miedo a las cosas, cuando trata de controlarlas. Yo no puedo controlar la naturaleza, ni tú ni nadie. La naturaleza se manifiesta y punto. Sí. Y fíjate, escuchándote, pienso en lo terrible que es el hecho de que lo dogmático, tanto en la religión como en las ciencias, lleva a que muchas personas en Puerto Rico, acá en Colombia, en diferentes partes, cancelen esa posibilidad de o desarrollar las capacidades que tienen o de adentrarse para mínimamente conocer. Te he escuchado y te he leído cuando señalas de que nuestras abuelitas, la abuelita, eso es La tan abuelita es común, poetista, esa es, en Puerto Rico eso es pan de por cada todas día. partes, por todas partes. Bueno, hermano, yo te digo, mi mamá murió hace 3 4 años y mi mamá siempre tenía sus sueños y sus cosas y yo me enteré después de que ella muere por un tío que murió a las 2 semanas después de ella, de que mi mamá en su juventud, sus años más jóvenes, me dice él, es que tu mamá era una mediunidad. Yo me vengo a enterar después de la muerte.
Y yo decía, pero ¿cómo me enteró de esto? Bueno, claro, mi mamá fue muy religiosa toda su vida. De algún modo la influencia fue tal que borró. Es decir, ella no quería comentar sobre eso. Otro amigo que, por ejemplo, quién sabe si nos está escuchando en esta grabación, eh, que me dice, mira, yo he vivido desde jovencito, desde niño, con esas experiencias a mi alrededor, al punto. Él es músico y en una ocasión estaba en Brasil y me dice, salí simplemente a distraerme en un mercado y paso por este mercado y esta señora me habla en portugués y yo lo entiendo perfectamente en español diciéndome, deja de estar escapando. Y yo entendí a qué se refería directamente. Me dice, me dio un pánico terrible porque yo toda la vida he escapado de esas vivencias, de esas experiencias. Que yo lo recuerdo, fue compañero mío de estudios hace años y, y en una ocasión yo lo veo que él entraba y salía del salón y yo decía, ¿este qué le habrá pasado? ¿Se estará mal del estómago o algo? Apenas nos conocíamos en ese momento y me dice, no, hermano, es que yo estoy viendo algo en ti, tal y tal y tal cosa. Y luego al tiempo me dice, es que eso no lo puedo reprimir. Continuamente estoy recibiendo unas energías, pero como me enseñaron que eso era negativo, que había que demonizarlo, mira Claro. el bloqueo al que he llegado. Entonces, Ajá. muy, muy grave, porque una pregunta que el otro día la vi por ahí, que la había publicado, y yo decía, qué importante, ¿no? ¿Por qué la ciencia y la religión, en vez de ser aliados, se convierten en verdugos de experiencias humanas? Claro. Porque al fin y al cabo, pudiera haber, no tendría que haber esos bloqueos, ni tendría que haber esas demonizaciones, Y ni... la ironía, eh, la ironía y la paradoja es que ellos se nutren de la experiencia humana. claro, Esa es la paradoja. O sea, la religión necesita la experiencia humana para poder tener el control sobre la espiritualidad del hombre. Y la ciencia necesita la experiencia humana para poder tener control sobre la razón. ¿Eh? Y claro. entonces los filósofos que no queremos ninguna de las dos cosas porque le damos espacio a otras cosas, pues entonces nosotros somos brujos, nosotros somos irresponsables porque no somos realistas, o somos brujos porque no obedecemos a un Dios, o no nos gustan las cruces de los cristianos, etcétera, etcétera. Otra cosa es que yo no soy cristiano. Nunca he sido cristiano, no me interesa pertenecer a ninguna religión, ni a esa ni a ninguna. En ese sentido religioso, pues he sido un libre pensador toda mi vida. Fue lo que me enseñó mi padre desde los 8 años. No te ates a ninguna religión, no vayas detrás de la sotana de ningún cura, ni detrás del púlpito de algún reverendo. ¿Por qué? Porque hay una frase muy poderosa que la dijo un filósofo que mi padre adoraba, que se llama Judy Krishnamurti. No sé si tú has leído ese Sí, nombre en sí, alguna parte. claro que sí. Judy Krishnamurti decía una frase demoledora, decía, cuando empiezas a seguir a alguien, dejas de seguir la verdad. Dale Ujú. cabeza a esa frase para que tú veas. Sí, sí, Porque, ¿dónde está la verdad? La verdad son muchas verdades, pero la verdad que tú tienes que seguir a la de tu propio corazón, más nada. exacto. Pero si tú le entregas tu corazón a un reverendo, le entregas tu corazón a un cura, ¿qué queda de ti? Las religiones son sistemas de control, igual que los poderes, igual que la misma ciencia. O sea, porque la ciencia sea exacta en algunos aspectos de su vida, no quiere decir que lo sean todos, ¿no? Claro. Y que no tienes que dejarte regir por la ciencia para entender el mundo. Hay que dejar un espacio para el asombro, hay que dejar un espacio para yo no sé. Y en eso la ciencia nunca ha sido muy amable, ni ha sido elegante al concederle a ese yo no sé la importancia que merece. ¿Eh? Hay cosas, pues, tú le preguntas a la ciencia, ¿existen vida en otros planetas? ¿Qué te dice la ciencia? Bueno, pues tengo que analizar si el planeta queda a la suficiente distancia del Sol, bla, 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 y te da 20.000 razones. Es más fácil decir, yo no sé. Ahí hay millones y millones y trillones y billones de estrellas en el espacio. ¿Cómo es posible que no haya vida y que la única vida sea esta? Claro. Ah, los platillos voladores. Mira, puede ser que de 100 fotos de platillos voladores, 60 sean una mentira, pero a lo mejor hay 40 que no se tienen explicaciones. ¿Y qué es lo más sabio de decir? No sé, Exacto. no sé. Déjalo espacio para el asombro. Investígalo, averigua, pregunta, analiza, piensa. Es como decía Shakespeare. La pregunta no era ser o no ser. La pregunta era que esa era la pregunta. Ser Exacto. o no ser. Ahí, esa es la pregunta. Sí. No es si se es o no se es. Eso lo contesta cada quien. Pero encontraste la pregunta. ¿Eh?
Y la pregunta es la que te lleva, la que te impulsa, la que te da ese fuego natural en nosotros que desde los neandertales estamos conscientes de que hay fuerzas que están por encima de nosotros, ¿eh? Y pues por eso te digo que hay que escuchar esas experiencias. Una de las cosas que hago en las presentaciones, además de que siempre llevo a las presentaciones a distinguidas compañeras como Yossi Latorre, que es una de las más importantes voces nacionales de este país, a la actriz Ángela Mari, que ha dedicado la mitad de su vida a la sanación holística, y a la que es hoy mi compañera Melissa Reyes, que es la presidenta del Instituto Alejandro Tapia y Rivera, que ha tenido muchísimas experiencias psíquicas, porque tiene sus facultades también. Y pues, como tú bien sabes, Alejandro Tapia y Rivera, el padre de las letras nacionales nuestras, era espiritista, ¿no? Sí. Así que nosotros le tenemos un espacio a esta filosofía dentro del Instituto Alejandro Tapia y Rivera, que yo lo presidí y lo fundé. Ya he pasado la presidencia a mi esposa. Y eso nos motiva a cada presentación que vamos a tener un espacio de conversación con el público. Siempre le decimos, yo no vengo a presentar el libro, yo no vengo a hacer una lectura aburrida de lo que el libro es. No, yo quiero hablar con ustedes. Primero hablo yo, un poquito, unos minutos, de qué es lo que el libro pretende y qué es lo que el libro quiere despertar, ¿no? Y a qué cosas el libro se enfrenta, ¿no? Tú me enviaste una pregunta muy interesante que te la quiero contestar ahorita. ¿A qué cosas el libro se enfrenta? Pero la mejor manera de amar es escuchar, Martín. Claro. Y entonces, si alguien se para y me dice, yo tuve esta experiencia y yo vi el espíritu de mi abuelita sentada en la sala de mi casa, ¿eh? Y yo tuve la oportunidad de dirigirme a ella y ella me miró y yo sentí que me dijo tales cosas. Pues mira, cuéntame eso, porque del lugar donde salió esa visión pueden haber salido otras muchas, pueden haber salido imaginaciones también, ¿no? Mi padre decía, siempre que tenía una visión espírita, decía, esto pueden ser imaginaciones mías, como puede ser verdad. Siempre le daba un espacio a la duda, ¿no? Claro. Pues no sé si eso contesta tu pregunta, porque tú me haces una pregunta y yo me monto en la bicicleta, ¿no? Pero... Excelente, excelente. Y justamente por esa línea de los conversatorios que estás llevando a cabo en Puerto Rico, en las presentaciones, y llevando personas, Claro, mencionaste claro. a Yossi Latorre, Yossi mencionaste, Latorre es una de las voces nacionales. Y claro, tuvo en la última presentación, déjame interrumpirte para decirte esto, en la última presentación narró sus experiencias espíritas con el espíritu de nada menos que Tony Croato, su Tony gran amigo de Croato. toda la Wow. vida. Tú sabes que Yossi y Tony eran hermanos, tú Sí, sabes. sí. Y entonces, después de la muerte de Tony, ella ha tenido unas experiencias psíquicas con Tony que son alucinantes. O sea, y yo le digo, Yossi, tú tienes que contar eso, ¿no? Incluso con su santa madre, que también desencarnó, ella ha tenido unas experiencias que son maravillosas de escuchar. Y yo le digo, bueno, no, tú te tienes que ir conmigo a estas presentaciones. Yo quiero que la gente te escuche. Que la gente entienda que Tony Croato, si bien murió físicamente, su presencia espiritual y su amor por Puerto Rico estaba presente todo el tiempo, ¿eh? Para las amigas y amigos que nos escuchan y nos ven de otros lugares, ¿verdad? Además de Puerto Rico, estamos hablando de Yossi Latorre y de Tony Croato, ambos músicos puertorriqueños, fueron parte de una agrupación que probablemente se conoce por acá en Colombia también, Haciendo Punto en Otro Son. Tony Croato era argentino, posiblemente el argentino más puertorriqueño que yo haya Oh, conocido, bueno, sin duda alguna, un sin duda. hombre de un compromiso extraordinario Oh, con Puerto increíble. Rico, Además de un eh, a- talento excepcional. un talento excepcional, ciertamente. Así que de esas personas estamos hablando. Y me gustaría un poco que me hablara sobre esas experiencias que están ustedes teniendo, las presentaciones, ese escuchar vivencias, porque me imagino que además de ustedes poder conversar sobre tus memorias, allí van surgiendo las memorias de otras De cada personas, quien. Y de eso es lo cada que pretendo. quien. Claro. Y es una experiencia educativa extraordinaria. Impresionante. Por ejemplo, mira, en la primera presentación que hicimos, luego de que estuvimos hablando buen rato, una de las personas del público se levanta y hace una pregunta la hace un poco con temor, ¿no? Ella pensó que estaba haciendo una pregunta tonta, ¿no? Pero yo le digo, no, pregunte lo que usted quiera y nosotros le vamos a contestar lo poquito que sabemos, ¿no? Si los seres humanos reencarnábamos en los animales, por ejemplo. Y entonces yo me di cuenta rápido que esta persona
no tenía muchos conocimientos espíritas, pero que estaba allí con la intención de aprender y de preguntar y de conocer, ¿no? Yo le contesté muy cándidamente lo que yo entiendo, que si bien dentro del ciclo evolutivo de un espíritu, las vibraciones de un animal representarían un retroceso del espíritu, pero hay culturas donde sí. Hay las culturas en la India, por ejemplo, donde hay ciertos espíritus que vuelven a reencarnar como animales porque no cumplieron el, vamos a decir, la misión que tenían en esta existencia. Como también hay animales que han desarrollado una espiritualidad, un amor, una ternura por sus amos o por su labor en este mundo, que su espíritu se desarrolla, evoluciona y se hereda. Pero eso son cuestiones de ciertas religiones. Yo honestamente no sé si los seres humanos reencarnamos en animales o no. Lo que sí entiendo que nosotros tenemos unas capacidades para la cultura, para la acumulación de conocimiento, y los animales lo único que tienen es un instinto. Y que no creo que una persona que desencarna, que tiene cultura, aunque sea terrible, aunque sea la cultura de una serpiente o de un cocodrilo, vaya a reencarnar en un animal como una especie de castigo. Eso no lo sabemos, hay muchas teorías, hay muchas religiones, y lo único que le pude complacer a la persona que hizo esa pregunta es, mire, honestamente, yo no sé qué es lo que tengo injusticia que contestarle, ¿no? Sí. No lo sé. Podríamos investigarlo, podríamos hacer las preguntas necesarias y a través de las diferentes contestaciones que nos den diferentes personas, pues quizá podamos llegar a alguna conclusión. Porque pues, si tú vas y le preguntas a un sacerdote católico, vas a recibir una respuesta católica. Claro. Si vas donde un musulmán, vas a recibir una respuesta musulmana. Si vas donde un científico, vas a recibir una respuesta científica. Todo depende a quién le preguntes. Sí. Y ese tipo de preguntas que se hacen en estas presentaciones refleja el interés, la curiosidad, la necesidad de saber. Allí se manifestaron varias personas hablando de sus experiencias, de la abuelita espiritista que todos tenemos, ¿no? Y contaban experiencias que yo decía, pero qué maravilla que podemos escuchar que hay otras personas, aparte de uno mismo, que comparten esa mecánica del sentir del fluido, del sentir de la vibración, ¿no? Y a mí eso en las presentaciones me parece fascinante porque, como te dije, escuchar es la mejor manera de amar. Sí, sí. Y realmente esas historias están por todas partes. Te decía que yo creo que hace ya 2, 3 años tuve la oportunidad de entrevistar a Gerardo Hernández Aponte, que publicó Ajá. un trabajo precisamente del periodo de 1860 a 1907, desde una perspectiva historiográfica. Claro. E incluso uno comienza a escuchar, porque en mi vida yo he escuchado tantos, hay cierto tabú en el tema que luego uno comienza a percatarse que incluso personas que han trabajado para obstaculizar que se conozca sobre esto, resulta que muchos de ellos de algún modo tuvieron experiencias también. Pongamos el caso de políticos. Yo recuerdo un amigo que ya falleció que me decía que en una universidad en Puerto Rico, en rectoría, por allá por los años 70, me dice, allí nos reuníamos varios de las mediunidades que había en la universidad y hasta el rector también lo era. Pero llamativamente el rector también lo era, pero no se permitía de algún modo manejar eso a nivel académico. Es decir, como investigación. Y no dice cosa muy rara porque entonces lo tomaban como una especie de, no sé, pienso que de algún modo egoísta, tal vez, o el temor a que se sepa que estos que poseen unos títulos y unos renombres estén en una superstición, como muchas veces se le llamaba entre personas académicas en Puerto Rico. De ese tema no se habla porque es brujería o es superstición. Sí, Pero resulta que no aceptaban que sí, que había personas dentro del mundo académico, dentro del mundo político, uno pudiera incluso mencionar nombres, ajá. cuyas memorias sobre vivencias espiritistas no se pueden borrar, están ahí. Claro, definitivo, A lo- definitivo. Bueno, empezando por Tapia, así que imagínate. Exactamente. El libro de Gerardo yo lo leí con mucho cuidado. Gerardo es un gran investigador, no cabe la menor duda de que es un ratoncito de biblioteca, como yo le llamo, y encuentra cosas que a uno le da mucho trabajo encontrar, y las encuentra muy fácilmente. También él tiene acceso a otras fuentes que no todos los investigadores tenemos, ¿no?
Claro. Él está muy asociado a la Iglesia Católica por Exacto. diferentes razones. Lo que sí me preocupó de su libro es que además de la excelentísima recopilación que hace de datos, él emite algunos juicios desde su perspectiva de católico, ¿no? Claro. Y eso pues es razonable que lo haga, ¿no? Todos tenemos una... O sea, no existe nada objetivo en la vida, ¿no? Todos los historiadores somos seres humanos y por lo tanto estamos sujetos a la subjetividad y a la interpretación. No existe una historia objetiva de nada. Todo está sujeto a interpretación. Y eso no lo dije yo, lo dijo Peter Berg, el más grande historiador de la historia. Y Peter Berg decía eso, que no existe tal cosa como la historia objetiva de las cosas, ¿no? Porque todo está sujeto a la humanidad de quien la escribe. Correcto. Y a mí la humanidad de mi querido amigo y colega Gerardo me preocupa cuando emite juicios que vienen desde una perspectiva católica y no puedo olvidar que fueron los católicos los más grandes perseguidores del espiritismo. Eso no me lo puedo sacar de la cabeza porque está ahí, ¿no? Y él, por ejemplo, hace una aseveración que a mí me preocupó mucho, donde dice que el espiritismo es un invento de Allan Kardec. El espiritismo no es un invento de Allan Kardec. Allan Kardec lo que hizo fue categorizar unas cosas, darle nomenclatura a algunos fenómenos, explicar algunos fenómenos, narrar algunos fenómenos de cómo sucedían, pero él no se inventó el espiritismo. Y en eso, pues, el compañero Gerardo dejó que se le saliera su vena católica, ¿no? Porque percibí un poco de, no digo desprecio, porque él no desprecia el espiritismo en lo más mínimo, pero sí un poco de desdén. Vamos a usar la palabra quizá más correcta y más cercana a lo que me pareció. Un desdén. Esto es un invento de esta gente y pues yo lo estoy documentando porque me interesa, Claro. y porque quiero dejar una contribución con unos datos que yo he encontrado, bla, bla, bla. Pero cuando uno lee la historia de cualquier filosofía, siempre va a encontrar detractores, ¿no? Yo no sé si Gerardo es un detractor del espiritismo, no lo conozco tanto como para eso. Si acaso he cruzado con él 3 o 4 saludos y alguna que otra palabra, pero me basta leer sus libros para darme cuenta. El libro sobre el espiritismo del compañero Gerardo es uno solo. Y después tiene uno sobre una medium que se llama La cieguita de la cantera, que es un libro muy interesante. Y es muy curioso porque yo le dije, yo quería escribir ese libro antes de que tú lo escribieras. Pero bueno, yo había acumulado muchísimo material de La cieguita de la cantera, que era una medium muy famosa del siglo XIX, que se dice, se comenta que fue la inspiración de Tavares para la famosa danza La Sensitiva, ¿no? Yo no sé si tú has escuchado esa danza, es una danza preciosa. Y yo siempre quise escribir una obra de teatro sobre esa muchacha, ¿no? Pero él se me adelantó y escribió un texto de carácter histórico, descriptivo, donde acumuló los escritos de ella. Y eso me pareció una aportación bien bonita, bien, bien buena, muy elegante, muy, muy sólida en su trabajo como historiador, que es intachable, ¿no? Y en ese sentido, pues, pienso que la historia tiene que cuidarse de los prejuicios, Martín. Sí. Porque somos humanos, todos tenemos prejuicios. Yo no podría escribir una obra en favor de Donald Trump, tú sabes. Claro. Yo creo que nadie lo haría. Muy Pero, difícil. y en esa dirección, pues, uno tiene que aceptar las cosas según vienen y hacerse las preguntas pertinentes, ¿no? Yo cuando leí el libro de Gerardo me hice las preguntas pertinentes. Es un libro estupendo en términos informativos, en términos de recopilación, pero es un libro que tiene momentos cuestionables porque vienen de los prejuicios católicos del compañero, colega Gerardo Hernández Aponte. Una pregunta que te hago. Al principio comenté que el libro en Puerto Rico ha tenido una gran acogida en las librerías. De hecho, creo que va ya se había agotado hasta la Y segunda ya se ha edición. agotado 3 veces. 3 veces. Y Y aquí, ediciones larguitas. correcto. ¿A qué atribuyes ese éxito? Porque fíjate que estamos hablando de que es un tema que de algún modo pues resulta tabú para mucha gente, ha tenido, digamos, todo el peso del atropello histórico. Sin embargo, escribes, lo publicas y prácticamente eso ha quedado agotado. Estás llevando a cabo presentaciones en diferentes lugares en Puerto Casi Rico. todos los pueblos más importantes de Puerto Rico ya me dicen los mismos centros espiritistas, los mismos organizaciones culturales.
por favor venga y hable aquí y vende su libro aquí. Y ya llevo como 7 pueblos, ¿no? Que eso ninguna novela ni ningún libro de poemas lo tiene, ¿no? Por eso. Y la razón es muy sencilla y creo que la puse en uno de mis escritos en Facebook. Yo tenía una abuelita espiritista. Y la gente cuando tiene una abuelita espiritista quiere saber quién era esa bruja de la familia y qué era lo que esa bruja de la familia profesaba a escondidas del resto de la familia. O sea, los puertorriqueños tenemos una asociación muy larga con el espiritismo. No surge necesariamente en el siglo XIX. En el siglo XIX es cuando se manifiesta abiertamente, ¿no? Y tanto abiertamente se manifiesta que es perseguida por la Guardia Civil Española, ¿no? La Guardia Civil Española metía presa a la gente que practicaba el espiritismo. Y en el año de los Compontes, que fue el año de la dictadura de Romualdo Palacio, donde se torturó a más de 5.000 personas en este país y encarcelaron a otras cientos, que fue la gran revolución caudillista del maestro Román Valdoriotti de Castro, ¿no? Pues había gente que era torturada por ser espiritista, ¿no? Yo tengo los récords históricos de eso. Yo hace 2 años publiqué una biografía muy extensa de Román Valdoriotti de Castro, donde sí hago ese señalamiento de que tanto el espiritismo como el autonomismo, como todas esas fuerzas liberadoras del pensamiento, fueron perseguidas por el gobierno español. Y quiero decirte del siglo XX, donde aquellos espiritistas que salían públicamente en revistas, en periódicos, pues eran casi excomulgados, aunque no fueran comulgados, ¿no? La iglesia se quería arrogar ese beneficio de que te voy a excomulgar por ser espiritista. Y yo, excomulgue todo lo que usted quiera, yo no soy católico, ¿no? Y entonces, esas maneras de control, pues lo que reflejan es precisamente la trascendencia del espiritismo como filosofía liberadora del pensamiento, liberadora del ser. Cuando tú eres espiritista, tú eres un ser humano libre y eres responsable de tus actos, eres responsable de tus pensamientos, responsable de tus ideas. Tú no estás sujeto a nadie, tú no estás siguiendo a nadie, ni siquiera a Kardec, porque Kardec puede ser cuestionado 1000 veces. Tú sigues las cosas que le escribió porque te parecen que son correctas. Pero eso no quiere decir que tú seas el borreguito que va detrás de Kardec y donde veas a Kardec te tienes que arrodillar y bajar la cabeza. No, nada de eso. Kardec no pretendió ni jamás le pasó por la cabeza hacer una secta o hacer una religión o un templo de nada de esto. Lo que pretendió fue liberar el pensamiento. Por eso cuando dicen que ser espiritista es ser brujo, pues me da una sonrisa sardónica, si tú quieres, ¿no? ¿Cómo tú vas a decir lo que no sabes? ¿Cómo tú vas a hablar de lo que no has experimentado? ¿Acaso hemos experimentado la libertad de nuestro corazón? ¿No hemos estado sujetos nuestro corazón a dogmas, a religiones, a imágenes, a figuras que son propias? Por ejemplo, la figura del crucificado. ¿Cuánta gente se siente reverente o creyente ante la imagen del crucificado? ¿Qué significa el crucificado para el mundo cristiano? Pues un montón de cosas, es un símbolo de una fe, de un amor entrañable. Perfecto, no hay problema ninguno. Pero ponle el crucificado a un musulmán, a ver qué te dice. Pónselo a un chinto. Sí. Pónselo a un indio del Amazonas, que te va a decir, ¿y ese por qué se murió en ese árbol? Tú sabes. Y en ese sentido, pues tú dices, ahí la mitad del mundo, que era cristiana, no tiene por qué estar equivocada. ¿Eh? Es muy curioso, porque la gente se asombra cuando yo digo que no soy cristiano. Yo digo, la mitad del mundo tampoco lo es. Exacto. La mitad del mundo tampoco lo es. Y eso no me hace ni mejor ni peor. ¿Entiendes? Y por eso te digo que los símbolos son terribles y son hasta cierto punto esclavizantes. El crucifijo es el instrumento de tortura que usaban los romanos en los tiempos de las rebeliones judías en los territorios palestinos, ¿no? ¿Por qué yo tengo que cargar un instrumento de tortura colgando de mi pecho? ¿Por qué? Porque le di otra significación. Claro. ¿Entiendes? Le di una significación. Por ejemplo, yo ando, en muchas ocasiones de mi vida, ando con collares que la gente puede asociar a la santería. Yo no soy santero, yo no me he iniciado en la santería, pero la santería me recuerda a mis orígenes. Claro. Me recuerda de dónde yo vengo. La santería o la relación entre los orishas de la cultura yoruba con el santoral católico, que se dio bajo unas circunstancias económicas del precapitalismo, bajo unas circunstancias políticas de opresión y coloniaje,
generó un pensamiento en los afrodescendientes. Y ese pensamiento todavía permanece en nosotros. Y yo soy de los que pienso que ese pensamiento que generaron los afrodescendientes en ese sincretismo entre las fuerzas espirituales yoruba y las fuerzas espirituales cristianas, creó una nueva forma de pensar que uno puede asociar a una cultura, y esa cultura es la mía. Yo no tengo ningún punto de asociación ni con Matusalén, ni con Ezequiel, ni con Santo Tomás, ni con Juan, ni Pedro, ni Lucas, ni nada de esos personajes de las leyendas o las mitologías o los relatos judíos, porque yo no nací por allá. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo tengo que ver con mis orillas. Yo tengo que ver con mis taínos. Yo tengo que estudiar quién fue Huracán, quién fue Yuquiyú, que esos son los que vienen en mi línea generacional. Los otros me fueron impuestos, me los metieron en mi cabeza. Pero los que están en mi corazón son los negros, son los taínos. Y para colmo, la barbaridad que hizo los españoles con cada una de las dos cosas, Claro. pues que no la puedo descontar porque está ahí, ¿no? Pero me siento mucho más identificado con la, no te digo la religión porque no la practico, pero con lo que es el imaginario yoruba o con lo que es el imaginario taíno, del cual he estudiado muchísimo, porque es mío, es mío. Y la religión judía o la judeocristiana no tiene nada que ver conmigo. Para todo eso es la religión del opresor, que se me fue impuesta a látigo, a bala y a sangre. Cuando llegaban los guardias civiles españoles y te arrestaban porque simplemente tú no podías decir con Dios todo, pues, ¿sabes cuántos ateos no hubo en el siglo XIX que tuvieron que callarse la boca para que no los mataran? ¿Cuántos esclavizados negros tuvieron que suprimir su propia religión, sus propias raíces, su propia historia, para que no los latigaran hasta la muerte? Los indios taínos los ponían a morir en las quebradas sacando oro, y cuando les arrancaban el semí de su cuello, les ponían una cruz ardiendo en su frente y se la marcaban así como una quemadura. Uno no puede olvidar eso en aras de hacer triunfar una religión sobre otra. Tú no puedes borrar el pasado así porque sí, ¿no? Para simplemente decir que tienes fe y que eres un buen cristiano. Sí, el cristianismo tiene cosas muy bonitas y muy sólidas en términos del pensamiento de la caridad. Estupendo, pero el budismo también las tiene. Y los musulmanes también las tienen. Ah, no, pero que los musulmanes cortan cabeza. Bueno, y los cristianos llevaban gente a la hoguera y las quemaban vivas. Sí. O sea, en todos lados hay extremos, ¿no? Y encontrar una filosofía que te libera de eso es de verdad un momento muy elegante para el espíritu, ¿no? Muy candoroso para el espíritu. Es un momento de una, digamos, de una catarsis o de una, qué sé yo, de una epifanía, quizá, ¿no? A mí me gusta mucho esa palabra, epifanía, porque es el descubrimiento del alma, que no se asocia a nada, que no persigue a nadie, que no va detrás de nadie para que nadie le perdone, ¿no? No sé si esto contesta tu pregunta, pero bueno. Sí, sí, no, definitivamente. Y Roberto, en tu vida has hecho mucho por la cultura. Eres un dramaturgo, un escritor prolífico, profesor, y con unas vivencias que en este momento compartes, comunicas, para escuchar sobre todo, para escuchar a aquellas personas que acuden a los espacios donde se está presentando el libro, donde dialogas con diferentes personas que han tenido experiencias similares. Te pregunto, ¿qué expectativas tienes en las próximas etapas? Mencionaste hace un rato que quieres desarrollar o estás trabajando ya en un segundo libro sobre este tema. Claro. Ya vemos y lo reiteramos, ha sido todo un éxito el que estas memorias, por fin, ¿verdad?, las hayas puesto en ojos de los lectores, Y pero hay otros. me alegro mucho de que me hayas hecho esta entrevista, la cual su enlace voy a poner en todas mis páginas, porque yo Gracias. creo que además de escribir los libros, la gente debe hablar de ellos y de si les gustan, ¿no? Y por Correcto. eso te agradezco muchísimo lo que has hecho. Pues la expectativa que tengo, bueno, yo tengo que seguir escribiendo teatro, para eso fue que nací, ¿no? Tengo que seguir escribiendo y presentándolo, no solamente escribirlo y dejarlo en una gaveta.
Tengo que buscar las maneras, buscar los recursos económicos que muchas veces, la mayoría de las veces, es dificilísimo de encontrar. Pero también trabajo con la Compañía Nacional de Teatro aquí en Puerto Rico, y esa compañía pues está destinada a montar obras que lleven bajo el brazo el asombro, el misterio y sobre todo el respeto por el pasado. Nosotros guardamos un respeto por la memoria de Alejandro Tapia que es, ¿qué te digo?, indescriptible. ¿Por qué? Porque Alejandro Tapia fue el primer puertorriqueño, como digo yo, y como han dicho muchos antes de mí. Y ese primer puertorriqueño creía en la libertad del pensamiento, creía en lo que él llamaba la aristocracia del talento, ¿no? No era la aristocracia económica, era la aristocracia del pensar, el poder sobreponerse sobre la brutalidad del mundo. No te olvides, Martín, que nosotros vivimos una época donde la inteligencia ha sido igualada a la brutalidad. Sí, sí. Hay gente que dice que aborrece la inteligencia, porque la inteligencia es clasista, porque la inteligencia pertenece a las clases, no pertenece a las clases populares, que es una maldición la inteligencia. ¿Cómo podemos vivir en una sociedad que dice eso, chico? Grave. ¿Entiendes? Entonces, como esta sociedad nuestra ha dicho eso y lo ha dicho de manera tan contundente, ¿qué me resta a mí por hacer? Seguir trabajando en pro de la inteligencia, en pro de la libertad del pensamiento y dejar en la conciencia de las personas esa frase de Krishnamurti que me parece tan genial. Cuando empiezas a seguir a alguien, dejas de seguir la verdad. Esa frase me la enseñó mi padre. Y yo la pienso todos los días, que me siento tentado a seguir la idea de otro. No, no, para nada. Y por eso escribo teatro, por eso escribo estos libros. He dedicado mi vida al estudio de los factores sociales que determinan la conducta, ¿no? Llevo tiempo trabajando un libro sobre la inteligencia afrodescendiente. Es un libro muy extenso donde analizo aquellas contribuciones que han hecho los pensadores afrodescendientes en la historia de Puerto Rico. El libro tiene un título muy curioso. Se llama Los negros no piensan, entre comillas. Historia de la inteligencia negra puertorriqueña. Y creo que lo estoy acabando y espero que también salga. Mi editor me está apurando muchísimo para que lo saque. Y tengo varias obras de teatro donde toco temas espiritistas. Incluso hasta una comedia que estoy escribiendo para mi hijo y su madre, que toca el tema del espiritismo, ¿no? Tengo muchas obras pendientes, sobre todo por fenómenos culturales actuales. Este fenómeno de Bad Bunny no deja de asombrarme, ¿no? Sí. Yo he estado muy en contra de las letras de este muchacho, porque las he leído todas, muchas veces, y no he encontrado en ellas ningún momento de redención. Y me cuestiono por qué una persona que ha escrito unas letras que no tienen ningún punto de redención ha llegado a la fama que ha llegado. Yo no se la condeno, cada quien, al que, ¿cómo es que dice el refrán? Al que San Pedro se lo da, que San Pedro se lo bendiga, ¿no? Sí. Pero no deja de cuestionar mi cerebro en las razones de por qué eso se da. ¿Y qué hay en la mente de ese joven artista, que ciertamente es muy talentoso, para que de la noche a la mañana no solamente se convierta en la estrella más famosa del mundo, sino que inicie una nueva forma de pensamiento asociada a lo patriótico, cuando en este país, aquí se está luchando por su patriotismo y su libertad desde hace más de 300 años? Correcto. Pero ahora de la noche a la mañana él saca una canción donde dice que debió tirar más fotos, etcétera, etcétera, habla del patriotismo, de que no queremos que nos pase lo que le pasó a Hawái, y todo el mundo despierta, ¿no? Entonces, el otro día hablaba esto con Yossi, y Yossi me decía muy cándidamente, es que los artistas tenemos un gran poder de convocatoria, ¿no? Nosotros podemos convocar masas, nosotros podemos hacer que las masas se levanten. Y digo, claro, si el señor Bad Bunny tiene ese poder, pues qué maravilla que lo use para despertar conciencias. No tengo ningún problema con eso. De la misma manera lo hizo René Pérez. Sus primeras canciones eran muy cuestionables, pero la canción Latinoamérica es una de las cosas más hermosas que se ha escrito en toda la poesía contemporánea. Correcto. Entonces tú dices, oye, desde las cosas obscenas y vulgares de su primera etapa a llegar a Latinoamérica, wow, ahí hay un despertar, sí, ahí hay una conciencia. Sí. Vuelvo y te digo, esa canción, wow, es de lo mejor que yo he visto y he oído y he leído en décadas. Y mira que yo leo mucho.
Y cuando yo leí eso, yo dije, wow, este tipo de verdad la pegó bien duro. Y ojalá el señor Bad Bunny pueda igualar o incluso superar eso. Que no se lo trague el comercialismo de su empresa, que no se lo trague la ambición de sus promotores o de sus productores, que pueda salir de su propio corazón esa luz que los puertorriqueños y todos los latinoamericanos necesitamos, ¿no? Y sobre eso quiero escribir, sobre eso quiero escribir. Y pues, vuelvo y te digo, nadie me separa del teatro. El teatro tiene una ventaja que no tienen los otros géneros. Tú publicas una novela y te pueden leer 50, 100 personas, pero a una obra de teatro te van 6.000, 7.000, 8.000 personas, ¿no? Sí. O sea que tú llegas a más gentes y llegas de manera más directa. Tan pronto baja el telón, ya tú sabes lo que la gente opina de tu obra. O te aplauden o te abuchean, ¿no? No es que te encuentras con una persona que leyó tu novela y después de 3 o 4 meses te dice, oye, leí tu novela y me gustó mucho. No, el teatro tiene ese poder mágico de una respuesta inmediata. Y yo necesito esa respuesta para continuar escribiendo. Así que pues, por ahí es que vamos. Magnífico, amigas y amigos de Conversaciones con Martín Cruz Santos. Hemos tenido el gran honor de conversar con el dramaturgo y profesor puertorriqueño Roberto Ramos Perea, a quien Te le corrijo, admiramos. el honor ha sido mío. Poderme dirigir a tu audiencia y poder tener ese enlace que voy a distribuir en todas mis páginas. Te corrijo, el honor ha sido mío. Muchas gracias, profesor, y mucho éxito realmente Gracias. en todo lo que haga y sobre todo en esos conversatorios, que bien quisiéramos tener la oportunidad por estas tierras colombianas de tenerlo en algún momento y que podamos Sería también maravilloso. conversar. Colombia es preciosa, uno de los países más Sí. bellos de Latinoamérica. Pues muchas gracias Gracias a por ti. este rato que hemos tenido la oportunidad de compartir y a nuestras amigas y amigos. El libro, como ya hemos mencionado, se titula Memorias Espiritistas para nuestras amigas y amigos de Puerto Rico. Lo Sepan puedes que conseguir aunque en la librería Laberinto del Viejo San Juan y si no puede llegar a la librería, lo puede pedir por correo. A la misma librería Laberinto, su dirección está en internet. Librería Laberinto en el Viejo San Juan. excelente, saben que allí está disponible e incluso pueden seguir a Roberto Ramos Perea en Facebook, que allí siempre él está publicando y van a saber dónde son las próximas presentaciones y conversatorios. Correcto, sí, claro que sí. Martín, fue un Bueno, verdadero placer hablar contigo hoy. bien, muchas gracias de nuevo por esta oportunidad y reiteramos mucho éxito en Gracias. todo su quehacer cultural siempre. Amigas y amigos, nos veremos en una próxima ocasión y recuerden, conversemos porque conversar nos acerca. Hasta luego. Hasta luego.